Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban: es Elías, y otros: es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía: este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado, porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía, porque Herodes lo respetaba. Sabiendo que era un hombre justo y santo, lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños, ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija, también llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento: te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre: ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido: quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja, la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Queridos hermanos, las lecturas que hoy escuchamos son muy apropiadas para hablar de la virtud, de la pureza o de la castidad. El vicio que es contrario a esta gran virtud se llama lujuria. Entonces, por eso es tan enfática la palabra de Dios para decirnos qué importante es tener pureza en el corazón, pureza en la mirada. Porque todo pecado que se comete, de adulterio, por ejemplo, de fornicación y otros pecados de índole contra la castidad, ¿no es cierto?, pecados sexuales, primero parten con la mirada y con el deseo impuro. Está totalmente vinculada una cosa con la otra, ¿no? De hecho, sabemos que existen dos mandamientos en la ley de Dios para referirse a este tema. El sexto mandamiento es no cometer adulterio y no cometer fornicación y nada que sea atentar contra el propio cuerpo, que es un templo del Espíritu Santo. Pero también existe el noveno mandamiento, que dice: no desearás con malos deseos a la mujer o el hombre de tu prójimo. Porque dice Jesús en la enseñanza de este tema que basta con que se mire con malos ojos a una mujer o a un hombre con deseos de poseerlo y ya se comete adulterio con esa persona en el corazón. Y bueno, hay que saber que estos pecados son gravísimos, son pecados mortales. Dice la Santísima Virgen en Fátima con toda claridad que la mayor parte de las almas que están en el infierno se debe a pecados de esta índole, contra la pureza. ¿Y por qué motivo? Porque son los que más se cometen. Es lo que más se comete. Y es muy, muy difícil verse libre de un vicio
como el de la lujuria. Se puede, pero cuesta. Dice San Juan Bautista a Herodes: oye, ten pureza de vida, tú eres un rey, tienes que dar buen ejemplo a tus súbditos. ¿Cómo se te ocurre estar cometiendo incesto? Incesto es un pecado de índole sexual con parientes, porque él convivía con la mujer de su hermano, es decir, con su cuñada. Y más encima, tenía malos ojos con la mujer con la hija de esta mujer, porque en un cumpleaños de Herodes sale la hija a bailar, la hija de Herodías, la que era la amante de Herodes, y lo deja tan entusiasmado, digamos así, a Herodes, que éste le proclama lo siguiente: aunque me pidas la mitad de mi reino, te lo daré. O sea, estaba enloquecido con ese tema de la lujuria. Y estaba tan enceguecido con esto que la mamá le dice: pídele la cabeza de Juan Bautista, porque lo tenía preso a Juan Bautista en su palacio. Y vean que por causa de este pecado se saltó a uno mucho mayor, que es el asesinato de Juan Bautista. Y le cortaron la cabeza a Juan. Así murió mártir. En el fondo, San Juan Bautista es un mártir a favor de la familia, a favor de la pureza, a favor de la castidad. Porque por decirle a Herodes: no puedes convivir con la mujer de tu hermano, esta mujer que odiaba a Juan Bautista convenció a Herodes de apresarlo y después de matarlo a través de su hija, que también era una joven muy lujuriosa. Qué pena, ¿no es cierto?, ver esta situación que destruye la familia, destruye el corazón de alguien, porque cuando no existe pureza o castidad en el corazón de una persona, difícilmente ahí puede habitar el Espíritu Santo de Dios. Se contrista el Espíritu Santo. No puede estar en el alma de alguien el Espíritu de Dios, que es un espíritu de sabiduría, pero que es de mucha, mucha pureza. Gracias a Dios tenemos grandes ejemplos de mujeres santas en la Iglesia. Ahora en enero y febrero hemos rezado la memoria de tantas mujeres santas que aparecen en el canon de la Iglesia, justamente porque defendieron su vida con aprecio de su sangre, con el don de la virginidad. Y tenemos a Santa Inés, por ejemplo, de los primeros tiempos, Santa Águeda, hace poquito que la estábamos celebrando, ¿no? Santa Anastasia, Santa Cecilia, muchas mujeres santas que defendieron su pureza y por amor a Cristo entregaron su sangre. Pero también en los tiempos actuales tenemos, por ejemplo, a Beata Laura Vicuña, sin ir más lejos acá en nuestro país. Entregó su vida por la pureza, por la propia, y ofreció su vida por esta virtud en su madre, para que ella dejara de convivir y de pecar con un hombre que no era su marido. Entonces, por eso ofreció su vida Beata Laura Vicuña. Y así hay infinidad de mujeres jóvenes que han dado buen ejemplo, porque es posible que el Espíritu Santo tome el corazón de un joven hombre o de una joven mujer y los transforme en personas puras, en personas castas. El Papa acaba de tener un encuentro muy interesante con niños, un encuentro mundial con niños, y en su mensaje dijo cosas muy interesantes. Por ejemplo, que los niños tienen derecho a vivir en paz, refiriéndose a niños que han muerto en las guerras de Ucrania, por ejemplo, en la Franja de Gaza recientemente, y que han sido utilizados como armas de guerra también a los pobres niños, los han convertido en militares o en escudos humanos. Entonces el Papa dice que hay que defender los derechos de los niños, que tienen que vivir en paz. También el Papa habló muy bien del derecho a la vida y habló del cruel asesinato que significa el aborto. Y hay que defender la vida del niño desde la concepción, dijo el Papa. Excelente. Pero habría que agregarle algo al Santo Padre, ¿no? Y es algo que no que lo diga yo, lo dice la Santísima Virgen, que es lo siguiente: los niños también tienen derecho a vivir en una sociedad que les respete la pureza, que los vaya educando en la castidad. Porque si a un niño se le quita la inocencia, entonces se le quita lo más precioso que tiene, el don de vivir en el Espíritu Santo y con un corazón limpio.
Porque los niños generalmente cuando conservan esa pureza, ellos están con Dios. Así dice Jesús, Mateo capítulo 5. Felices los puros porque verán a Dios. Entonces los niños están llenos de Dios, están con sus ángeles, porque todavía tienen la pureza. Y ojalá todos pudiéramos volver a ser niños en ese sentido, no ojalá, o sea, debemos ser niños si queremos entrar en el reino de los cielos. Entonces, habría que agregar a toda esta lista de derechos que decía el Papa, el derecho a vivir en una sociedad que cultive el don de la castidad y la pureza de costumbres. Lo digo porque hoy en día a los niños, con la famosa educación sexual integral, o llamada ESI, se les transmite una serie de perversiones y depravaciones y se les inicia en la vida sexual y en el deseo erótico a muy temprana edad. Y muchas veces los papás ni están enterados de lo que se les transmite a los niños en los colegios y cómo les enseñan a usar preservativos, anticonceptivos, incluso desde quinto básico. Lamentablemente eso yo lo he visto incluso acá en San José de la Mariquina. Pero no es que sea una política solo de Chile, en todo el mundo el demonio está tratando, a través de estas políticas malignas, de destruir la inocencia de los niños, la inocencia y la pureza. Por eso hoy en esta misa estamos pidiendo un don especial, una misa haciendo votos para que como país, como familia, como comunidad y cada uno como hijo o hija de Dios, cultive en serio el don de la pureza, porque eso tiene un regalo extraordinario. Quien vive en la pureza puede vivir también en el Espíritu Santo de Dios. Así sea. Amén.